Ahí sí. Ahí. Entonces, para continuar con la fuente del derecho procesal, ahí tenemos, ¿cierto?, la fuente directa e indirecta, que es la Constitución, la ley, ¿cierto? Fuentes directas, autoacordados, fuentes indirectas, la jurisprudencia y los tribunales. ¿Ya? En la fuente directa en la Constitución, porque aparecen diferentes normas jurídicas procesales, la propia Constitución que tenemos que se refieren al Poder Judicial. Entonces, por eso son fuentes del derecho procesal. Si vemos al principio, ustedes recuerdan, vimos cómo se distingue en derecho procesal orgánico funcional, como define, ¿cierto?, la organización de los tribunales y los procedimientos, en la Constitución también están. También hay normas procesales que regulan estos procedimientos y normalmente están en el capítulo, ¿cierto?, en el capítulo 6, que se refiere al poder judicial. Ahí está, ¿cierto?, la función jurisdiccional que los jueces tienen que resolver, ejecutar y hacer valer, ejecutar, ¿cierto?, los conflictos y todo lo relacionado con el proceso. ¿Ya? También la ley procesal. Bueno, aquí hay que tener en claro la ley, la definición de ley, que eso tienen que habérselo aprendido también, que está en el artículo 1 del Código Civil, ¿cierto? Que la ley es una manifestación, La voluntad. eh, una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces, por eso es que también es una fuente directa, la ley. Siempre, siempre la ley, ¿cierto? En el derecho público, ¿cierto? Es una fuente directa, porque ahí es donde se regula todo. Ya ahí es donde establece todo. La Constitución y la ley suprema, obviamente, y la ley también, que viene después de la Constitución, ¿cierto? Pero regulan, ¿cierto? Todo. Por eso son fuentes directas, ¿ya? Y bueno, los autoacordados, ¿cierto? Que dictan ya sea las Cortes de Apelación o la Corte Suprema, que los autoacordados en simples palabras son eh, la forma en cómo deben proceder los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? Dicta un autoacordado, que así se llama, la forma en cómo deben proceder los tribunales o las partes relacionarse con los tribunales. Por ejemplo, un autoacordado el recurso de protección. El recurso de protección es un autoacordado que reguló cómo debían proceder las partes, ¿cierto?, ante las Cortes de Apelaciones para resolver sus problemas. Entonces estableció un procedimiento. Por eso es fuente directa, porque también establece procedimientos. Entonces el derecho procesal, que vemos, ¿cierto?, son procedimientos que están dentro del derecho para actuar con los tribunales. Fuente indirecta, la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia es, ¿cierto?, el conjunto de sentencias que emanan de los tribunales de justicia y muchas veces ahí se regulan los procedimientos que estén. Son fuentes indirectas, ¿cierto?, porque obviamente no implican que los tribunales deban sujetarse a ellas, ¿ya? Pero si bien pueden considerarlas a efectos de ello resolver los problemas jurídicos que se le presenten. Y la doctrina, también una fuente indirecta, la doctrina, ¿cierto?, también menciona los procedimientos que tiene el derecho procesal, los define también, diferentes autores, como los mismos libros que ustedes están leyendo, eh, hablan sobre los procedimientos, cómo llevarse a cabo, dan algunas guías. Entonces son fuentes indirectas y también los jueces, ¿cierto?, los consultan y las consideran, ¿ya? Ahí en la fuente directa, bueno, lo que le había comentado, ¿cierto?, el capítulo sexto, la función jurisdiccional, que ese es del Poder Judicial. Y bueno, ahí en el capítulo sexto de la Constitución, en ese propio capítulo, se definen, ¿cierto?, los tribunales, la definición, ¿cierto?, de un tribunal de justicia, cómo se forma el Poder Judicial, la edad en que pueden estar hasta los jueces, por eso habla de otras normas. En la Constitución, ¿cierto?, en el capítulo de los derechos fundamentales, que en el artículo 19, ahí, ¿cierto?, en ese artículo también habla del proceso, ya del debido proceso, que las personas, ¿cierto?, deben tener un, igualdad ante la ley, ¿cierto?, presentarse ante los tribunales de justicia. Obviamente no van a poder otra persona resolver algo que tienen que hacer los tribunales, entonces tiene que haber un debido proceso. Ya tiene que haber, por eso se le llama debido proceso. O sea,
hay unas pautas para cada cosa que se tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿qué garantiza este derecho? Es que esas pautas se lleven a cabo como corresponde. A veces los tribunales pueden cometer errores y eso afecta al debido proceso. Entonces, ¿qué hacen las partes? Interponen un recurso de que le están afectando este derecho, este debido proceso, porque no están llevando las pautas como corresponden. ¿Y qué hacen, cierto? Las cortes les conceden esto porque no se han llevado, cierto, estas pautas conforme lo establece la ley, ¿ya? Y también establece las acciones constitucionales, que, eh, que el recurso, cierto, de protección, que es una acción, ¿ya? Dentro de esta propia constitución. A ustedes, bueno, deben haberles comentado, si no, es que los recursos de protección, ¿ya? Normalmente se le llama acciones. ¿Por qué motivo? Porque los recursos se interponen en contra de resoluciones judiciales que dicten los tribunales. En cambio, por ejemplo, si yo interpongo un recurso de protección porque está en peligro mi vida, yo no estoy afectando una resolución del tribunal, sino estoy interponiendo un recurso de protección porque me lo garantiza, ¿cierto?, la integridad física y psíquica, el número 1 del artículo 19, entonces lo interpongo en contra de eso. Entonces no estoy afectando una resolución, por eso se le llama normalmente acción, pero como lo establece la propia Constitución es un recurso, ¿ya? La ley, bueno, ahí como les definí, ¿cierto? La ley reguladora, ¿cierto?, los modos y condiciones de la actuación en el proceso, así como de la relación jurídica procesal. Por eso es una fuente directa, porque organiza, ya organiza cómo se procede, establece la competencia, ya establece el procedimiento. Todas estas leyes que, mm, que regulan esta materia son las fuentes directas del derecho, ¿ya? Fuentes directas, ¿cierto? En cuanto al tiempo y el espacio, bueno, eso es súper importante. Un segundo, Carlos. En cuanto al tiempo, ¿cierto? Esto tiene mucha relación con que la ley, ¿cierto? Con esta frase típica que solo puede disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Esa es como la regla general. Por eso se llama la ley procesal en cuanto al tiempo. Eh, el acto procesal siempre se va a regir por la ley que esté vigente actualmente, ¿ya? Siempre se rige por eso. Pero están las excepciones, que en este caso, eh, cuando un acto procesal está sujeto a dos leyes, por ejemplo, en la vigencia de la ley una se dictó, estaba la ley vigente y vino una modificación y justo se dictó cuando las partes estaban resolviendo un conflicto, ya estaban en la etapa de sentencia, ya, y justo se dictó una ley procesal que modificaba la anterior. Entonces esta nueva ley afecta, esa modificación va a afectar a esta persona. Entonces, ¿qué establece esta regla, cierto? Que rige, cierto, la ley vigente, y ahí hay unas reglas que, por ejemplo, si son leyes de organización, que son de orden público, como lo vimos anteriormente, rigen en el momento. O sea, se aplica la nueva ley con esas características de inmediato, cuando son caracteres de orden público. Pero aquí en el caso que les puse yo, que está afectando unas partes, ahí no, ¿cierto? No es carácter de orden público. Si es ley procesal de competencia, aquí, bueno, se distingue, ¿cierto?, entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Hay la competencia absoluta, o sea, que el tribunal conoce de todo, rige en el momento, y la competencia relativa, la regla general es que las partes no se ven afectadas en cuanto a la prórroga. En cuanto a las leyes procesales de procedimiento, en relación al tiempo, también se ven afectadas, pero aquí es donde la pregunta que yo le estaba haciendo, en los juicios terminados. O sea, si ya terminó el juicio y se dictó una ley que obviamente era menos favorable para la persona, ahí eso no aplica porque por el principio de cosa juzgada. O sea, yo no puedo volver a juzgar algo que yo ya
ya sentencié. Ese es un principio importante. En los juicios que no se inician, bueno, ahí por la propia definición, ¿cierto? Va a regir la ley que esté en el momento, ¿ya? Y en los juicios que estén pendientes, aquí es donde se diferencia. Si el juicio está pendiente en relación al plazo, rige, ¿cierto?, la ley antigua, porque las partes ya iniciaron con el juicio. En relación a las actuaciones judiciales, que esto se refiere a las notificaciones, al embargo, el remate, ¿cierto? En las presentaciones escritas que tengan que hacer las partes, si se iniciaron bajo la ley antigua, rige esta ley, ¿cierto? Si es que no se han efectuado aún las diligencias, ¿ya? Pero si no se han efectuado las diligencias que debían realizarse, ahí va a tener que regir la ley nueva, ¿ya? Esto en cuanto al tiempo. Y, bueno, en cuanto a la prueba, sí, compañero. Disculpa, Sergio, eso depende de la notificación, es decir, la notificación va a condicionar el plazo con respecto a las dos leyes, si hay una vigente o si sale una nueva, ¿cierto? Correcto. Eso Sí, determina el correcto. antes y el después. Sí. O sea, respecto a los plazos, si no se hubiese iniciado, ¿cierto? Se rigen con la ley antigua. Y ahí, obviamente, se, eh, si ya se hubiese iniciado, ¿cierto? Ahí va a regir, ¿cierto? La ley nueva, ¿ya? Gracias, Sergio. Respecto a la prueba, bueno, ahí va a estar la relación, ¿cierto?, con los actos y contratos que estén celebrados, ¿cierto? En este caso, ahí va a depender, ¿cierto? Si celebraron con la ley antigua, se rigen por la ley antigua, pero si celebraron, ¿cierto?, con la ley nueva, regir con la ley nueva, ¿ya? Y en cuanto al espacio, bueno, la regla general es que la ley, ¿cierto?, da el principio de territorialidad, que es un principio súper importante, que solo rige dentro del territorio de la República. Pero, ¿cierto? Sabemos que siempre hay excepciones, que en derecho siempre uno tiene que distinguir, esa es la palabra más importante que hay en derecho, hay que distinguir, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, ¿cierto?, el, el principio de extraterritorialidad en respecto, ¿cierto?, que afecta a ciertas causas de familia, por ejemplo, que tengan que buscar al padre en otra parte, o las causas penales, ¿cierto? Ahí o el estado civil de las personas, afecta, ¿cierto?, este principio. Pero, regla general, ¿cierto?, en cuanto al espacio, rigen dentro del territorio de la República. Eso es lo principal. Ahí está, ¿cierto? Regla de territorialidad, excepción extraterritorialidad, ¿cierto? Y ahí, bueno, procede, ¿cierto?, la sentencia extranjera, ¿cierto? Que hay un procedimiento que se llama el exequatur, que el exequatur es cuando la Corte Suprema tiene que validar esta sentencia extranjera para que se aplique aquí en Chile, y una vez que pasa este procedimiento de exequatur, que se llama, ahí se aplica. Entonces aquí hay una excepción de extraterritorialidad, porque un tribunal extranjero dicta una sentencia, pero como la persona está acá, ¿cierto? Solicitan a Chile, en este caso, la Corte Suprema es que realiza esta revisión, que se aplique. Y la extradición, también una excepción, ¿cierto?, al principio de la extraterritorialidad. ¿Por qué motivo? Porque están solicitando un determinado país, se solicita a otro estado, a una persona, ¿cierto?, porque ha cometido un delito. ¿Y cuál es los tipos de extradición? Ahí está la pasiva o la activa. Y por ejemplo, en la pasiva, cuando el extranjero, cuando un estado extranjero pide al estado chileno la entrega de una persona que ha sido procesada o condenada en el estado extranjero. O sea, él lo pide. Y la activa es cuando el estado chileno lo solicita a un estado extranjero, ¿cierto? La entrega de una determinada persona a objeto, ¿cierto?, que pueda ser procesada en nuestro país. Esa es la extradición. Entonces, esas son la excepción. Pero como la regla general, ¿cierto?, es la territorialidad eh, en nuestro derecho. Aquí, ¿cierto? Bueno, delante les mencioné, ¿cierto?, las leyes de organización in actum, o sea, en el momento, las leyes de competencia, ¿cierto?, en el momento, de la competencia absoluta, la competencia relativa, y las leyes de procedimiento, ahí es donde tenemos que distinguir, ¿cierto?, lo que habíamos mencionado respecto a los plazos, respecto de las actuaciones judiciales, ¿cierto?, respecto de la prueba, ahí se realiza, ¿cierto?, esta distinción, ¿ya? Por eso hay el ejemplo que ustedes pueden ver. Ahí
¿cómo determinamos, cierto, si una ley es procesal? Bueno, su ubicación, cierto, el lugar donde se aplica y el lugar donde surte el efecto, ¿ya? Entonces ahí va a ver, cierto, si la ley procesal está el principio de territorialidad, cierto, donde se va a aplicar, si es extraterritorial, si es un procedimiento, cómo produce los efectos, en la perspectiva de la sentencia. Eso va a depender, ¿cierto?, de la vigencia. Pero ¿qué es lo importante de esta fuente? Es el tiempo y el espacio, ¿ya? Estas reglas. La regla de territorialidad, que es sumamente importante, que eso ustedes deben saberlo dentro de la fuente, eso es pregunta siempre de las pruebas, la regla de territorialidad y la excepción, ¿ya? Y las leyes, cierta organización. Y siempre preguntan, las típicas preguntas es siempre de la ley de organización de competencia, no, siempre la de procedimiento. ¿Por qué? Porque hay que hacer unas distinciones que son importantes, que van dentro del procedimiento, ¿cierto? Y que ustedes tienen que saberlo. Eso es sumamente importante. Y bueno, los autoacordados, como lo había señalado en un principio, que emanan de los tribunales superiores de justicia y que en virtud de sus facultades económicas reglamentan en forma permanente y general determinados asuntos o materias para completar una ley, ¿cierto? Procurar una eficiente administración de la justicia. Y ahí donde procurar la eficiente administración de la justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, ¿cierto? Dictan la forma de proceder de las partes con los tribunales. Entonces ahí hacen, ¿cierto?, esta administración de justicia. Como dice, ¿cierto?, las características los dictan los tribunales superiores, son normas generales, obligatorias, permanentes, o sea, duran todo el tiempo, tiene distintos ámbitos de aplicación, obviamente en el ámbito económico, en el ámbito de la resolución de los jueces, aplica en el ámbito de la relación de las partes con los tribunales, y están sujetos, ¿cierto?, al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Este tribunal, ¿cierto?, va a revisar que no sea contraria a la Constitución, lo que dicte, obviamente, o a la ley, la Corte Suprema. ¿Ya? Fuente directa, ¿cierto? En cuanto al tribunal, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones. En cuanto a su fuente, la Constitución, la ley y facultad de los tribunales. En cuanto a la facultad de los tribunales internos y externos. Bueno, esto en síntesis, esto es lo mismo, ¿cierto?, que resume el autoacordado, ¿ya? De donde distingue, ¿cierto?, la procedencia, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, ¿cierto?, la fuente ya sea de la facultad de los tribunales, de la propia ley, ¿ya?, que quiere interpretar una ley, cómo proceder, cómo deben proceder los tribunales en cuanto a ley, entonces ahí lo hace. Y en cuanto a la facultad de los tribunales también, ¿cierto?, internos, o sea, cómo deben resolver los tribunales internamente determinados asuntos de procedimiento, y externo, las partes cuando se relacionan con los tribunales. Por ejemplo, el recurso de protección es un autoacordado que se distingue, ¿cierto?, en cuanto a sus facultades de los tribunales externos. ¿Por qué? Porque las partes, ¿cierto?, la Corte Suprema regula cómo deben proceder, entonces ellos deben acceder a este autoacordado, porque si no las causas, ¿cierto?, no le van a hacer, no van a surtir efecto. Y la jurisprudencia, ¿cierto?, como les dije antes, conjunto de fallos o sentencias de carácter uniforme y constante dictadas por los tribunales superiores de justicia que dicen relación sobre una determinada materia de forma o fondo. Esa es la jurisprudencia. Bueno, en nuestra universidad tenemos una biblioteca que se llama Tirano Online, que ahí ustedes pueden buscar mucha jurisprudencia y que le resuelven también muchas dudas en cuanto a esto. ¿Ya? Y bueno, puede ser interpretada, tiene diferentes tipos de interpretación. ¿Por qué motivo? Porque la jurisprudencia, un tribunal puede decir es A, pero otro tribunal dice que es B, otro tribunal dice que es C, entonces por eso tiene diferentes tipos de interpretación la jurisprudencia. Lo ideal es que sea uniforme, que mantenga una línea, ¿cierto? Una línea en cuanto a la dictación, como por ejemplo en el ámbito laboral hay un recurso que se llama unificación de jurisprudencia. Entonces, ¿qué solicitan los abogados? Que se unifique el criterio de la Corte Suprema o de los tribunales en cuanto a determinada materia. Entonces, ¿qué hace este recurso? Hace que sea uniforme. ¿Por qué? Porque como es interpretada, diferentes salas de la Corte Suprema dijeron A, otra dijo B y otra dijo C. Entonces los abogados muchas veces tienen este problema en las causas y solicitan a través de este recurso que se unifique. Entonces ahí solicita que sea uniforme. Es evolutiva porque obviamente
el derecho sabemos que va cambiando todos los días, todas las semanas, ¿cierto? Son modificaciones, entonces avanza. ¿Por qué no es vinculante? Porque los jueces no están sujetos a resolver eh, conforme a las sentencias de otros tribunales, del Corte de Apelación o de la Corte Suprema. No están sujetos a esto. En Chile no se aplica como en otros países que deben resolver de la misma manera si anteriormente hubo una causa judicial en otro tribunal que dijo que es A, tiene que resolver también que es A, pero en Chile no. Chile los jueces resuelven conforme, ¿cierto?, su prudencia, la guía natural, ¿cierto?, sus conocimientos científicamente afianzados, como dice el Código de Procedimiento Civil, y por eso no es vinculante. Tiene el carácter piramidal, bueno, porque obviamente si lo dicta la Corte Suprema, la interpretación se supone que ahí lo hacen en pleno, en diferentes salas, diferentes ministros, si en la Corte de Apelaciones también, y así. Por eso tiene este carácter piramidal. Y tiende, ¿cierto?, a unificar la interpretación legal que se les da a la ley. Y bueno, la última cierta positiva, estos estudios efectuados por autores de derecho procesal, bueno, ahí son autores que les dicta la profesora más que nada que lo vio. ¿Ya? Bueno, ahora vimos el primer PPT, yo les voy a hacer un resumen, ¿ya? Que estaba preparando sobre esto. La idea es que todas las dudas que ustedes tengan las vayan haciendo, porque igual es compleja esta materia, pero no difícil. Y la idea es repasarlo todo para que ustedes así recuerden la materia. Después vamos a hacer un resumen completo de lo principal y lo más importante bueno, todo es importante, pero las partes que siempre se preguntan en la carrera. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. ¿No? Perfecto. Ya, mira, entonces yo voy a subir la grabación. Bueno, todavía no tengo el acceso al aula, entonces lo voy a subir a YouTube. Y cuando tenga el acceso al aula, ahí lo voy a subir. Igual lo voy a subir a YouTube para que ustedes tengan el link, después lo pueden escuchar cuando están en su casa, en cualquier parte. ¿Ya? Y voy a estar a disposición de ustedes en cualquier momento. ¿Ya? Ustedes me envían un WhatsApp. Me preguntan, Sergio, ¿me puede explicar esto? Y ningún problema yo les puedo explicar. Y los términos que más dudas tengan, que me lo van comentando, porque hay unas cápsulas que son del Poder Judicial que explican de manera muy simple algunas definiciones que aquí están, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Así que eso sería y nos estaríamos, yo creo que estaremos coordinando dentro de esta semana otra, eh, otra ayudantía para que pasemos todos los PPT y al final hagamos el resumen y ustedes para el lunes estén listos para su prueba y estudien. ¿Ya? Sí, Ya, Bueno, Sergio. compañeros, Muchas gracias. nos Gracias, vemos, que Sergio. estén Gracias. bien. Chao, Buenas chao. noches, Chao, gracias. compañero. Chao, chao.